¿Qué clase de hijos somos para el Señor? Jesús nos enseña que hay dos tipos de hijos. En Mateo capítulo 21, desde el versículo 28, Jesús dice: «Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero. Pero después, arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: Sí, Señor, voy, y no fue». ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre?, preguntó Jesús. Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle. ¿Qué clase de hijos somos para el Señor? Somos como el primer hijo. El primer hijo no quería ir a trabajar en la viña de su padre. Y él fue totalmente honesto, franco, sincero, y le dijo: no quiero. Sin embargo, reflexionando más tarde, él, arrepentido, fue e hizo lo que el padre le estaba pidiendo. Este es el hijo sincero, franco, honesto con Dios, transparente, que se abre, que cuando no quiere dice no quiero, que no finge ser alguien que no es, que no finge algo que no siente, que es completamente honesto con el Señor. Recordemos una cosa, que Dios ama la verdad en lo íntimo. Dios ya nos conoce a nosotros. Como dice el Salmo 139, el salmista le decía a Dios: oh Jehová, tú me has examinado y conocido, has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido de lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo. Todos mis pensamientos te son conocidos, aún no está la palabra en mi boca, aquí tú la sabes toda. O sea, Dios ya nos conoce, pero Dios espera nuestra respuesta. ¿Qué tan honestos somos nosotros con el Señor? ¿Somos capaces de decirle a Dios: no quiero algo cuando no lo quiero? Este es el primer hijo. Es un hijo que no oculta su sentir. Bueno, lo que no. El padre le estaba diciendo que fuera a trabajar y él no se ocultó detrás de una máscara. En cambio, el segundo sí. El segundo le dice al padre: sí, yo voy. Este es el hijo que dice y no hace, que está bien representado por los fariseos, los escribas, los judíos religiosos de su tiempo, que era a quien Jesús les estaba dirigiendo esta enseñanza. Esto que Jesús está hablando aquí retrata bien lo que estaba pasando en ese momento, ¿no? Como Dios había enviado al profeta Juan a predicarles, pero ellos no lo habían querido escuchar, no lo habían recibido. Pero en cambio todo el pueblo, la gente, como dice el Señor Jesús aquí, los publicanos, los pecadores, todos vinieron a Él y se arrepintieron. Entonces este último es el hijo que dice y no hace, que se está por ahí en una reunión, en un culto, y bajo la atmósfera y la unción de la adoración se emociona y dice: Señor, te serviré toda mi vida y voy a hacer tu voluntad y no te voy a dejar jamás, y en fin, y hace una cantidad de promesas, pero finalmente termina rompiéndolas todas, no hace nada de lo que dice. Y era muy común en los fariseos ser así. Ellos decían y no hacían. En Mateo capítulo 23, del 1 al 3, mira lo que Jesús dice. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Qué clase de hijos somos nosotros entonces? ¿Somos de los hijos que decimos y no hacemos? ¿O somos de los hijos que
finalmente meditamos, nos arrepentimos y terminamos haciendo la voluntad de Dios. A mí me gusta mucho hablar con personas y me gusta la franqueza de estas personas cuando les he compartido el evangelio y me dicen: no quiero ir a una iglesia, no quiero las cosas de Dios, no, yo no quiero estar con Dios, yo no quiero nada de eso. O sea, así, franco, directo, sin fingir, no, sin engañarlo a uno, porque hay gente que dice: ay, sí, yo voy, ay, tan bueno, ay, sí, me encantaría, pero mentira, nunca lo hacen. En cambio, estas personas son directas, francas, sinceras, pero finalmente con el tiempo uno termina viendo cómo llegan a los pies del Señor y se enamoran de una manera impresionante de Dios, y de ahí no se van jamás, ahí se quedan siempre. Entonces, necesitamos ser como el primer hijo, ¿sí? Que fue honesto, transparente con su padre y le dijo lo que sentía. Sin embargo, finalmente terminó haciendo la voluntad del Padre. No como el segundo. No podemos ser como el segundo. El segundo está representado, vuelvo y lo repito, por los fariseos, los escribas, por toda esta gente que, de hecho, aquí en este capítulo 23 tú te encontrarás cómo el Señor Jesús los confronta de una manera impresionante, porque ellos vivían de las apariencias. Ellos querían siempre aparentar, sepulcros blanqueados, le dice el Señor. Por fuera parecéis blancos, por dentro estáis llenos de huesos de muertos. Generación de víboras, le decía el Señor. Los confrontaba fuertemente el Señor Jesús, porque la característica fundamental de estas personas son la hipocresía, la falsedad, la mentira, el engaño, el guardar apariencias de lo que no son. Y ese tipo de personas no podemos ser nosotros con Dios. Necesitamos ser como el primer hijo. Bendiciones.